¿qué zonas bioclimáticas tenemos según las clasificaciones de Köppen? Bueno, tenemos 3 grupos. Unos serían los climas cálidos, otros serían los climas templados y otros serían los climas fríos. Dentro de los cálidos se distribuyen en otra pequeña clasificación. Los climas ecuatoriales, en este caso sabemos que hay radiación del sol durante todo el año y fuertes lluvias de convección, y básicamente ocurren en los países cercanos al Ecuador. Son esos que tienen normalmente temperaturas por encima de 25 grados todo el tiempo, ríos muy caudalosos, ¿sí? Y bosques que habitualmente están también muy verdes, porque tienen también fuertes lluvias en estas zonas. Fauna, pues bueno, monos, aves de gran plumaje, ¿sí? Y muchos insectos también. Luego tendríamos dentro del clima cálido el tropical. En este hay más alternancia estacional de lo que sería el aire húmedo que el que ocurre en el clima ecuatorial. Con lo cual tendríamos temperaturas altas, pero no tanto como en el ecuatorial, alrededor de 18 grados, ¿sí? Poco a poco es a la que nos vamos alejando de lo que sería el Ecuador, ¿sí? Y en esos casos tenemos una estación seca, ¿sí? Y una estación donde hay más precipitaciones, ¿sí? La estación seca es la que menos precipitaciones tiene. A medida que nos vamos alejando del Ecuador, más larga es la estación seca y más corta la estación que tiene pues, más inundaciones y más tema de precipitaciones, ¿sí? Hay mucha humedad en estas zonas, con lo cual la vegetación tiene que ser vegetación resistente a la humedad. Y en cuanto a la fauna, bueno, elefantes, gacelas, rinocerontes, jirafas, hienas, leones, es un poco todo lo que vemos en la zona de los safaris, ¿no? En todos esos países que se alejan algo del Ecuador, ¿sí? Luego, dentro también del clima cálido está el monzónico. El monzónico, que ocurre mucho en algunas zonas del sudeste asiático, no lo vemos a veces en Filipinas, por ejemplo, el invierno hace que haya un enfriamiento, ¿sí? Y eso hace que lleguen vientos secos que provocan como un clima seco en esta zona. Esto también ocurre mucho en la zona de la India. Entonces, cuando empiezan a subir las temperaturas, normalmente a partir de mayo, entonces se recalienta todo este continente, toda esta zona, invierte el campo de presiones. ¿Qué ocurre entonces? Que llegan fuertes precipitaciones, que además suelen llegar también a fuertes vientos, temperaturas muy altas, parecidas a las zonas tropicales, precipitaciones muy elevadas, normalmente son en junio, julio, con lo cual los ríos son muy caudalosos, además hay veces que se desbordan, ¿sí? Debido a los monzones, ¿sí? Bueno, en cuanto a la flora, bueno, son climas básicamente de jungla, ¿sí? Árboles muy altos y animales. Volvemos a algo similar a lo que hemos visto al inicio en el clima ecuatorial, los monos, las aves de grandes plumajes, los insectos. Se añaden también los reptiles en estas zonas. Y luego llegaríamos al cálido como más extremo, el desértico cálido, porque tiene temperaturas altas y no llueve prácticamente nunca, muy escasas. Y ese sería el primer bloque de los climas cálidos. Llegaríamos a los templados, ¿no? Un poco intermedios, que se subdividen en clima subtropical. El subtropical tiene un verano en que hace calor y además humedad y suele llover de vez en cuando. Y el invierno suele ser más seco y más fresco. Con lo cual, los ríos suelen ser caudalosos, no suelen ser tan irregulares, no hay tanta inundación. Entonces, en la zona del hemisferio norte, en estos climas, suele haber árboles frutales, ¿no? Cerezos, melocotoneros, está también el bambú. En el hemisferio sur cambia un poco, hay otra vegetación, otras especies endémicas. Otro clima templado, que no es el tropical, es el oceánico o marítimo. En este tiene mucho que ver lo que hemos dicho antes, ¿no? La influencia de las masas de aire polar, ¿sí? Que circulan y la elevada latitud, ¿vale? Que hace que casi no haya estación seca en este lugar, ¿sí? Entonces la oscilación térmica es más pequeña porque como está el mar que lo suaviza, el tramo de temperatura se reduce, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí en cuanto a bosques? Bueno, bosques de hoja caduca, los robles, las hayas, los olmos, ¿sí? Y otro clima templado
el Mediterráneo, aquí lo conocemos bien porque estamos rodeados. Inviernos suaves, es decir, sabemos que no tenemos un frío, evidentemente las zonas más alejadas ya sí, pero las zonas que estamos cercanas al Mediterráneo, inviernos suaves, no solemos bajar mucho de los 0 grados y últimamente menos. Y veranos cálidos, pero ahora ya está cambiando, con temperaturas todavía soportables, no muy altas, y no hay una oscilación térmica, el rango es pequeño también, que eso también ocurre en el oceánico. Siempre pensad, para acordaros, que cuando hay masas grandes de agua, mares, océanos al lado, la influencia hace que se suavice el clima y eso hace que la oscilación entre máximas y mínimas siempre sea más pequeña, el tramo. Llegaríamos al desierto templado, ¿vale? Si os fijáis, hemos visto el subtropical y ya hemos llegado al oceánico, al Mediterráneo, que comparten cosas comunes, y ahora llegaríamos al desierto, pero templado, ¿sí? Porque son latitudes medias. Es cierto que aquí hay poca influencia del mar, ¿sí? Suelen estar rodeados de cadenas montañosas y eso hace que limiten el paso del aire, lo hemos dicho antes, son un condicionante, ¿no? El tiempo suele ser seco, ¿sí? El aire, al no pasar tanto las corrientes de aire, no se quedan depositadas allí todo lo que sería el vapor de aire para que haya más lluvias, con lo cual el clima es más seco. Y los veranos hacen mucho calor y en los inviernos mucho frío. Es decir, sería un poco el extremo de los climas oceánico y mediterráneo que hemos visto antes, porque no tienen masas de agua y además las cadenas montañosas cierran el paso del aire, con lo cual es muy extrema. El tramo de oscilación entre máxima y mínima es muy amplio. Y el clima continental húmedo, es decir, el que tenemos en las zonas continentales que no están cercanas al mar y que tampoco tienen desiertos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues que son temperaturas muy extremas, por lo mismo que hemos dicho antes, porque no son suavizadas por el mar, lo mismo que ocurre en el interior de España, no más en la meseta. En invierno temperaturas mucho más frías y en verano temperaturas mucho más altas que en lo que sería el clima mediterráneo o oceánico, ¿sí? Precipitaciones no especialmente abundantes, ¿sí? Y los ríos pues varían mucho, depende de las precipitaciones y de cómo se den. Y con esto acabaríamos la gama de los climas templados y llegaríamos a los fríos. Dentro de los fríos, pues el subártico continental, este está en las zonas cercanas al círculo polar ártico. Únicamente lo tenemos en el polo norte, el círculo polar ártico. Los veranos son frescos y son cortos. Estamos hablando de veranos a 10 grados, nada que ver con el verano que contemplamos aquí. No hay prácticamente precipitaciones y el suelo está permanentemente helado, ¿sí? Luego llegamos a la tundra, que hemos oído tantas veces, ¿no? Ese nombre como misterioso. Ahí recibe mucha influencia de las masas de aire árticas en invierno y de las masas de aire polar y continental polar del verano, con lo cual tiene un clima permanentemente frío, ¿sí? Se parecería en ese aspecto un poco al subártico continental, en el sentido de que el mes más cálido las temperaturas no pasan de 10 grados. En el subártico continental todavía podemos llegar más o menos ahí, pero eso quizá todavía es precipitaciones más bajas, más escasas, en forma de nieve siempre, es decir, semisólidas. Y el suelo, hemos oído hablar mucho últimamente de qué está pasando, ¿no? Con el permafrost. El suelo es el permafrost. Esto será, la zona está de tundra mucho en todo lo que hablamos de la zona de Siberia, ¿no? Básicamente hay musgos y pequeños enanos, de hecho, sauces. Y ya el clima polar o hielo perpetuo, el más extremo, ¿vale? Clima estable, eso sí, pero frío y seco. Y temperaturas siempre bajo cero. Es decir, ¿podemos esperar estabilidad? Sí, pero dentro de un frío alto, temperaturas muy bajas, frío muy grande y además un clima muy seco. No llueve apenas, si lo hace en forma de nieve y además no existen ni siquiera ríos porque las bajas temperaturas lo impiden. ¿Sí? Y el último grupo, yo os he dicho antes, tres, porque básicamente es los que nos quedamos, ¿no? En la cabeza, que sería el clima cálido, de sus subgrupos, el clima templado, sus subgrupos, y el clima frío, sus subgrupos. Quedaría un último clima, que es un clima azonal, porque este no lo podemos clasificar en ninguna zona en especial, porque se da en distintas, ya que depende, es clima de montaña, de la altitud. Es decir, estamos hablando que si tenemos altitudes sobre el nivel del mar superiores a 3.000 metros, eso afecta muchísimo al tipo de clima, lo hemos dicho, que afectaba mucho la altitud. ¿Qué ocurre? Pues que los inviernos son muy fríos y los veranos son suaves, ¿sí?
Eso ocurre en zonas muy diversas del planeta que tienen esta altitud en montañas por encima de los 3.000 metros o a veces sin montañas. Es decir, hay zonas de lagos, por ejemplo, todo lo que es el altiplano de Bolivia, que es un altiplano que una vez estás a 4.000 y pico metros, pues toda esta zona es fría siempre, aunque en aquel momento no tengas montañas y puedas tener lagos.